¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo día de clase. Va a haber bastantes temas interesantes. He visto por aquí algunas preguntas que me habéis estado poniendo, entonces creo que van a salir situaciones curiosas. Y bueno, antes de comenzar, ya sabéis el disclaimer habitual. Todo lo que veamos en la clase pues no es una recomendación de compra ni de venta. Tenéis que hacer vuestro propio análisis y tenéis que saber que invertir en bolsa tiene riesgo, tanto en fondos como acciones, y que las opiniones que yo expreso pues, son mías subjetivas y pueden cumplirse, puede que no, y el futuro pues nadie le sabe, pero cuando hablamos de enseñanza pues tenemos que hablar del futuro. Entonces, había una pregunta rápida, por ejemplo, aquí del día anterior de CSW o Crawford, ¿vale? No sé si la habéis podido modelar o no, ¿de acuerdo? Ahora mismo creo que estaría unas 8 o 9 veces beneficios, pero creciendo bastante. Respecto a Grainger. Grainger es un distribuidor, entonces la principal diferencia es que CSW o Crawford fabrican elementos industriales, ¿vale? Que luego normalmente se lo venden a distribuidores y luego el cliente final lo compra a ese distribuidor, ¿vale? Normalmente, dependiendo del producto. O sea, a lo mejor Crawford te hace la instalación de estos elementos que tenía de aires acondicionados o de climatización, pues ahí no, porque es un proyecto industrial y demás, ¿vale? Pero esa es la principal diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ver por aquí. Pablo hace una pregunta interesante y es que hay diferentes visiones, porque he estado viendo los últimos directos que hicimos en YouTube de Burry y de David Einhorn y que tienen opiniones ligeramente diferentes. Hombre, ambos son cautos con el futuro, ¿vale? Tenéis que pensar que los mercados financieros, os lo he dicho alguna vez, existen porque hay diferencia de opiniones. Si todo el mundo pensara lo mismo, pues no habría subidas o bajadas de las acciones. Todo sería más o menos de una forma lineal y no sería tan divertido o tan rentable potencialmente invertir en bolsa. Entonces, lo fundamental que dice David Einhorn es que la Fed no controla la inflación, ¿vale? Es el gobierno el que podría establecer las políticas necesarias para incentivar, por ejemplo, reducir los precios de la energía, pero tampoco me quiero meter en política y tal, pero es obvio, cualquiera que sepa un poco de inversiones, oferta y demanda, pues tienes que promover la oferta para que baje el precio de la energía. Hay otras cosas, otros sectores, problemas de cadena de suministro, desbalanceos, ¿vale? Las capacidades de ciertos sectores que, bueno, pues eso a lo mejor con el paso del tiempo se normaliza, ¿de acuerdo? Entonces, lo que dice David Einhorn es que la Fed da igual que suban los tipos de interés porque incluso puede ser un poquito peor el problema, porque destruye demanda, provoca recesión y puede que agrave la situación y que la oferta se contraiga mucho más. Y existe un problema adicional de que los gobiernos están muy endeudados, por eso en Europa hay tanto miedo a subir tipos. O sea, a mí me parece graciosísimo que estén como debatiendo entre, no, el jueves vamos a subir 0,25 o 0,5, cuando hay una inflación en Europa del 8%, ¿de acuerdo? Y una regla básica de gestión de política monetaria, ¿vale? Esto es como el PER, ¿no? Que PER 100 normalmente suele ser caro y algo que esté a PER 3 o PER 2 potencialmente es barato, ¿vale? Pues una política monetaria razonable es que si tú quieres acabar con la inflación, tienes que subir los tipos de interés al menos al nivel que está la inflación o incluso superior, ¿vale? Sí que es cierto que estamos viendo un pico de inflación teóricamente, ¿de acuerdo? Pero lo que explica él es que eso provocaría un gasto en intereses a los gobiernos impresionante. Entonces, por eso estima que no se van a subir. Si la parte de la pata política, ¿no?, de los bancos centrales no establece políticas suficientes para aumentar la oferta, pues él lo que viene a decir es que va a haber un escenario de rendimientos reales negativos, o sea, donde la inflación es mayor que el tipo de interés que fija la Fed. Eso lo he hablado muchas veces y suele ser muy alcista para la bolsa. Sí que es verdad que a lo mejor los rendimientos que obtienes en bolsa le restas luego la inflación y no son tan espectaculares, pero en términos nominales sí que suelen ser bastante impresionantes. Ya habéis visto lo que ha pasado en Argentina, en Venezuela. El escenario que propone David Einhorn es eso, pero más contenido, ¿vale? No sobre esteroides como ha sido en estos países, ¿vale? Donde se produce un escenario alcista prolongado. Lo que pasa es que en la primera fase pues puede que haya lo que estamos viendo ahora, pues una corrección y tal, ¿de acuerdo? Entonces él recomendaba tener oro. Por eso yo recomiendo siempre que seáis estudiosos de la historia. Si realmente sucede ese escenario, si miráis lo que lo hizo bien en aquellos años, pues sí que es verdad que el oro lo hizo bastante bien, a pesar de que ahora está bajando, y lo he explicado también muchas veces en YouTube, el momento de tener oro es cuando haya esa situación que el mercado empieza a tener confianza de que, bueno, el Banco Central se ha rendido y va a dejar cabalgar un poco de la inflación o que se solucione el problema como bien pueda por sí mismo, y entonces en ese escenario es donde lo hace bien el oro. También la bolsa lo tiene que hacer bien. Por ejemplo, en los años 70 las empresas financieras, los bancos lo hicieron bastante bien ese escenario, ¿vale? Entonces, no es suficiente para los bancos, o sea, van bastante asociados el comportamiento de los bancos y del oro, curiosamente, ¿vale? Porque fijaros ahora que mucha gente decía, no, cuando suban tipos los bancos lo van a hacer bien, no lo han hecho bien. De hecho, están presentando resultados y están bajando los beneficios, ¿de acuerdo? Entonces, para los bancos tiene que haber un escenario que, bueno, haya un poco de tipos de interés, pero que haya esa situación de tipos reales negativos. Y por otro lado, Michael Burry lo que dice es que estamos en un escenario para él igual que los años 70, ¿vale? Este escenario que propone David Einhorn es diferente por otras razones, pero él lo que explica es que es un escenario tipo años 70, donde hubo una primera oleada de inflación, se frenó, ¿vale? Este gráfico le compartí en YouTube, si no lo podéis ver. Entonces hubo una primera oleada, igual que ahora, que llegó al 6-7%, la gente entró en pánico, se amenazaba con subir tipos de interés, tal. La bolsa corrigió 25-28%, fue una corrección profunda, ahora hemos llegado a corregir un 25%, pues bueno, habrá que ver dónde llega. Y luego eso se recuperó por el efecto látigo, este que expliqué en YouTube y todo esto, ¿vale? Entonces luego vino otra oleada de inflación cuando, igual que los años 70, redujeron tipos de interés o no controlaron la inflación pensando que ya había pasado. Es lo mismo que explica Michael Burry que va a hacer la Fed ahora. Ahora están en modo subir los tipos de interés mucho en julio, tal. Entonces, debido al efecto látigo, pues se estabilizará un poco de cara a final de año, principios del siguiente. La Fed dirá, oye, que nos hemos pasado de frenada, hemos causado aquí una pequeña recesión o casi recesión, todavía no se sabe.
Y la inflación, fijaros, ya está bajando. Entonces está controlado. Incluso podemos reducir un poco tipos de interés para fomentar el tema de la recesión, ¿vale? O para solucionarlo. Entonces ahí viene la nueva oleada de inflación que potencialmente es más elevada. Y eso, lo que sucedió en los años 30 es que en el año 70 hubo esa corrección del 28, se recuperó todo, incluso hizo un poquito más de máximos el mercado, y luego a partir de ahí colapsó un 50% en esa segunda oleada, donde ya sí que entraron en pánico los bancos centrales, se tuvieron que subir tipos agresivamente. Muchas de las acciones en ese último rebote alcista que hubo en el mercado llegaron a cotizar a múltiplos muy altos, porque precisamente en ese escenario, justo antes de que colapsara el mercado del 72 al 74, en esos 2 años, lo explicaba yo solo, lo explican muchos inversores o especuladores famosos, es cuando mejor lo hace la bolsa. Cuando la economía está mal, en plan que crece poquísimo, no en recesión, pero creciendo muy poco y tal, y que hay miedo en general, y cuando las condiciones monetarias de los bancos centrales pasan de ser restrictivas a expansivas, en el sentido de, pues significa bajar tipos de interés, hacer QE, todo esto que ya conocéis, ¿vale? Entonces, eso es muy alcista para la bolsa, que fue lo que pasó pues, el año pasado, a finales del 2020 hasta mitad o finales del 2021. Entonces, también es bueno que conozcáis esas cosas. Yo recomiendo que sigáis mucho el material si os interesa todo esto, porque ahora está muy en boga. Normalmente, cuando hacemos otras clases de la formación continua, o del curso práctico, club de inversión, como lo queréis llamar, pues normalmente vemos acciones y tal, porque no está tan volátil los mercados o no nos interesa tanto. Pero si os interesan esos temas, pues leed mucho de Druckenmiller, el libro de la alquimia de las finanzas, entrevistas que hay publicadas en internet y aprenderéis bastante. Sobre todo también estudiar la historia, qué pasó en esos años, porque al final todo se tiende a repetir, con mayor o menor magnitud, ¿vale? Pero puede ser un escenario similar potencialmente y es bueno que conozcáis esas herramientas, ¿de acuerdo? Por lo menos para que no os pille de sorpresa. Y al final, si sois disciplinados siempre, pues podéis tener buen resultado. O sea, los últimos 4 años de small caps son planos. O sea, desde principios, mitad del 2018 hasta 2022 no han hecho nada. Si miráis el índice Russell 2000 y todo esto. O más, o 5 años, me atrevería a decir. Entonces, pero sí que podéis encontrar muchas small caps que lo han hecho bien, ¿vale? Entonces sí que es verdad que en el fondo pues, nos hemos perdido, pero por ejemplo me acuerdo en 2017 GoVC estaba a 30, 40, 50 dólares y ahora a pesar de haber bajado se ha doblado. Lo bueno que tenéis vosotros, a diferencia de un fondo, lo explico muchas veces, es que no tenéis que tener 30 o 40 inversiones. Yo en el curso sí que os digo, oye, cuando estéis empezando en una fase de aprendizaje, diversificad y tal, pero si ya habéis rodado, tenéis experiencia, controláis bien, pues muchas veces con 10, 12, 15 buenas acciones es suficiente. Si están compradas a buenos precios, pueden prosperar en muchos entornos económicos. El que quiera explorar más y decir, oye, pues yo quiero aprender más de la macro, potencialmente hacer liquidez, apostar en otro mercado, bueno, ya son situaciones o decisiones personales de cada uno, ¿vale? Pero es un poco la visión, resumen que os intento hacer, ¿vale? Vamos a ver. José, por aquí me ha puesto que ha habido un spin-off de GSX. ¿Y esta cuál es? No la conozco. GSX. Bueno, aquí salen motos. Spin-off. De Glaxo, supongo. Vale. Bueno, aquí habla de los dividendos. Vale. Tenéis aquí la web esta que os enseñé, que normalmente las sigue bastante. Supongo que si va a hacer la spin-off de la parte de... Vamos a ver. Vamos a ver, inversores. Presentaciones, por aquí debería haber información. Esto es la presentación del día de inversores, supongo que por aquí habrá esa información. No sé si habrá algún índice. Estas compañías tan grandes, hay que tomarse un tiempo para encontrar. Tampoco os quiero tener aquí, porque es que es una presentación 180 diapositivas, ¿vale? Pero supongo que la parte buena será la de productos de consumo y será la que quieren hacer spin-off para ponerla en valor. Porque creo que Glaxo, al igual que Pfizer y todas estas, pues normalmente estaban, últimamente, como había un poco de negatividad por el sector. Ah, mira, aquí está ya. Esto debería ser la spin-off, esta caída tan abrupta, porque si no, no hay un pico de volumen grande. O sea, de 21 ha caído ya a 17. No sé si aquí en noticias. Leon se llama. Aquí hay alguien opinando. Debuta con una valoración mediocre.
Dice que teniendo incluso la deuda, 10 millones de deuda, Unilever quiso comprar esta parte por 50.000 millones. Los inversores no pueden preguntar por qué no aceptó la oferta mucho más alta de Unilever. Bueno, es curioso. Es que la verdad que salir a cotizar ahora mismo con la poca demanda que hay de acciones, la poca entrada de capital que ha habido, normalmente no suele ser la mejor idea. Y sale a cotizar a 3 libras y algo y capitaliza 27 billion. Vale, a ver si tenemos datos históricos. No hay muchos. Aquí en Ticar al menos. Pero lo bueno es que podemos ver. A ver. Inversores. Podéis veros el prospecto, que es recomendable, pero a lo mejor vamos aquí más rápidos con... A veces hace un poco frustrante intentar encontrar aquí la información cuando son empresas tan grandes. Uno está... Supongo que esta es la spin-off, pero no sé si es la que estábamos viendo antes. A ver. Bueno, aquí está el prospecto, que esto sí que nos puede ayudar. Por lo general veis que ha ido bastante bien, ¿vale? Y ganó el año pasado 1.400 millones. Esto hay veces porque al cotizar de forma independiente hay que sumarle los costes adicionales de una empresa cotizada, pero en una empresa tan grande no debería diluirse mucho. A lo mejor 30, 40, 50 millones. Si es una empresa más pequeña pueden ser 8, 10, 12, 15, depende del tamaño, ¿vale? Pero bueno, veis que genera bastante caja y todo esto. Entonces, lo podéis comparar si realmente son productos de consumo, de farma y demás, pues ya conocéis muchas de las grandes, tipo Johnson & Johnson, por ejemplo, tiene bastante la división de farma. No solo son productos patentados, sino si realmente estos son los productos de Glaxo que no están protegidos por una patente, sino más por una imagen de marca, puede ser bastante interesante. Y el artículo hablaba de los 10.000 millones de deuda que le iban a endosar a la spin-off, ¿vale? Y supongo que tendrá un EBITDA, si lo miráis aquí, de 2.000 millones. O sea, está bastante apalancada. O sea, dudo que el mercado pague un múltiplo muy alto con tal nivel de apalancamiento, ¿vale? Porque claro, está cotizando ya 20 veces. Y según esto se estima que el beneficio normalizado puede irse a 1.800, con lo cual es menos. Y que gane normalizado 0,20, o sea, que estaría 15 veces, pero con bastante deuda. Porque si tiene 10 millones de deuda son 3 veces, según esto, 3,5. Entonces, bueno, y con un crecimiento que yo supongo que será limitado, quizá del 7%, pero en el prospecto os puede dar idea de cómo enfocar. O sea, no debería ser muy difícil valorar esto. Pero si tienes en cuenta la deuda, el EBITDA, que teóricamente es la quintica, que va a tener 30.000 millones, está ya de entrada 12, 13 veces EBITDA para algo que tiene un crecimiento limitado. ¿De acuerdo? ¿Cómo estará el día de la presentación de resultados? Decía Carlos, en TKR, por ejemplo, tiene listas de seguimiento. Si no, ya sabéis, suscribiéndoos a las alertas por email, ¿vale? Jordi dice que Victoria PLC ha ido cayendo, sin embargo, parece que los resultados son bastante buenos. Sí, presentó resultados, no sé si hoy o ayer mismo, pero eran mejor de lo esperado, siguen creciendo, solo que Victoria PLC está un poco en el sector ahí que la gente pues tiene miedo. O sea, al final ven materiales de construcción, ¿vale? Un poco más de deuda y que también el mercado de small caps y de Reino Unido ha caído muchísimo, ¿vale? De hecho, Reino Unido, el otro día estaba viendo el PER del mercado, es ridículo ya, o sea, está a 9 veces, el PER medio del mercado, 9 veces, que es tipo la crisis del 2008, una cosa así. Pero es increíble. O el mercado de Austria en Europa también se había puesto a 8 veces beneficios. El de Francia está a 10 veces beneficios, ¿vale? Y eso que ya se han rebajado un poquito las previsiones, eso es incorporando la inflación y tal, no sé si habla de recesión y como vimos, pues bajarán un 10, un 15% adicional, pero aunque bajen un 10, un 15% los beneficios en Europa, estaremos hablando de que estaremos comprándolo en pico, o sea, perdón, en beneficios deprimidos a 11 veces, 12 veces, una cosa así, ¿de acuerdo? Entonces, Victoria está un poco en toda esa tormenta, ¿vale? De hecho, podéis verlo aquí. Este año ganó 160 millones de EBITDA, ¿vale? Así podéis ver las estimaciones. Y para los próximos 12 meses, bueno, que son ya casi solo 6 meses, son 200 millones de EBITDA. De hecho, la compañía es un poco el guidance que ha dado últimamente y demás. Lo cual equivaldría a esos 200 millones de EBITDA a unos 80, 90 millones de free cash flow, ¿vale? Con lo cual, pues son como 5 o 6 veces free cash flow teóricamente los siguientes 12 meses. Y sí que es verdad que si hace 200 millones de EBITDA, pues tiene algo de deuda, ¿vale? Estaría, dependiendo de las adquisiciones que haga también, podría estar en torno a 4 veces y demás, ¿vale? Entonces, también influye, ¿de acuerdo? Que la gente pues tiene
tiene ese miedo. Si sube los tipos un 2% adicional más o menos en Reino Unido, que es lo que se estima respecto a la deuda que paga, pues a lo mejor ese free cash flow se reduce teóricamente de 80 a 65 o 70, por ahí, ¿vale? También comentáis que estabas mirando estos cogen, sí, he visto que estás siguiendo True Value Compounders y que está 8 veces EBITDA. Y lo único que os parece raro es que no haya sinergias entre las compañías que compra. Es habitual en estos holdings industriales. Es como los que compra CSW o incluso Danaher o Roper. Entre ellos no hay sinergias. La sinergia es que tú compras algo que no hay mucha competencia por comprar muchas de esas compañías, como hace estos cogen, y intentar optimizarlas cada una de forma individual. O sea, no tiene por qué haber sinergias entre ellas. Pero de este año, si cumple las expectativas de beneficios, que es 1,30 hasta las 10 veces beneficios, y del año que viene, si sigue creciendo a su habitual 15, 20%, pues serían 8 veces, 7 veces beneficios. Es curioso, cuanto menos. ¿Vale? Eloy dice que la bolsa es una herramienta levantada en los 6 próximos 12 meses y se prevé una baja de tipos de la Fed en el siguiente trimestre. Y que, sin embargo, está subiendo tipos. Y si... entonces, o sea, la pregunta no entiendo si se prevé que bajen. O sea, eso es lo que descuenta el mercado, luego puede que se produzca o no, ¿de acuerdo? Luego también pregunté respecto a los múltiplos de valoración que se han comprimido y si entendemos que esto es temporal o dentro de un tiempo volverán a la media y puedes profundizar un poco más en el tema. Sí que os he comentado alguna vez que si los tipos de interés se mantuvieran pues, sostenidos en el 3-4%, que es como debería estar, pues a lo mejor sí que de los múltiplos de valoración que hemos visto estos últimos años, pues podríamos descontarle un 20%. Si normalmente valorábamos a 25 veces beneficios una empresa buena, de calidad creciendo, pues a lo mejor sería a 20. El tema está en que muchas compañías se han comprimido una barbaridad. O sea, porque muchas de ellas, y yo os lo digo por experiencia, porque conozco muchas, que incluso este año van a crecer los beneficios y han bajado los múltiplos de valoración un 40, un 50%. Han bajado muchísimo más y en muchos casos se ha pasado de frenada el mercado para lo que son la calidad de los negocios y demás. ¿Vale? Entonces, volviendo a lo que decía antes Michael Burry, que si a final de año la Fed da marcha atrás y tal, pues si el mercado recalibra de nuevo, pues debería volver a ver esa expansión de múltiplo y demás. Que a corto plazo es mucho más determinante, ¿vale? Arturo dice si puede haber con el tema del gas y Rusia en Europa oportunidades de compra. Sí, lo que os he dicho antes, los mercados europeos, de hecho lo tenía pensado sacar en un directo o en algún vídeo, no tengo por aquí la tabla ahora a mano, la había conseguido, y es ridículo. O sea, es una tabla mercado por mercado de Francia, lo que os digo, está ahora mismo a 10 veces beneficios de este año y del siguiente es menos, es 9,5. Austria, que son regiones bastante estables. Noruega, que hay un montón de buenas compañías y demás. Y a pesar de que muchas del petróleo de Noruega han subido, no hay tantas cotizadas de petróleo, pues también está a 8 veces beneficios. Reino Unido a 9 veces. España a 8 veces, ¿de acuerdo? Hay muchas compañías medianas españolas que había años, llevaba bastante tiempo sin verse esas valoraciones. Entonces, claro que está viendo. Imaginaros si se cumple al final el famoso presagio de Michael Burry, decir, oye, estamos a mitad de camino, puede que haya otra caída adicional del 20, a las situaciones ridículas que se podría llegar. ¿Vale? Por eso lo que yo os enseño muchas veces en el curso, esa parte de la gestión de la cartera es muy importante, decir, bueno, el mercado ha caído un 10, un 20 como ahora, pues lo lógico es usar la liquidez, y yo lo que he hecho personalmente algunas veces pues es decir, oye, si cae un 20, pues incluso este año pues ha habido un proceso de vender compañías que apenas han bajado para comprar otras que seguramente, respetando los límites que tengo de concentración y todo esto, que es un problema grave, ¿vale? Porque si no, pues tendría mucha más libertad, pues aprovechar eso. Si yo fuera inversor particular y cae otro 10, otro 15, otro 20 adicional, pues ya incluso puedo usar un poquito de apalancamiento de los bloques, pero muy poquito, a lo mejor un 10, 20 adicional, pero, ostras, luego se nota cuando se pasa el miedo y sobre todo en compañías que es que no les pasa nada, o sea, es que siguen aumentando beneficios y demás. Juan dice si Floran Decor es consumo discrecional, ¿vale? Y también la ciclicidad. Es parecido a Victoria, PLC, o es un sector similar. Entonces, hay esa venta, ¿vale? Pero hay que ver qué parte. Yo en esa compañía no lo tengo. En Victoria sí que lo sé, que no es tan cíclico como parece. Ya os enseñé alguna vez lo de James Halstead, que es una empresa que vende suelos en Reino Unido y en la crisis apenas sufrió la crisis inmobiliaria que hubo. Sin embargo, por ejemplo, Mohawk Industries en Estados Unidos sí que es mucho más cíclico porque hay que ver el componente de venta o instalaciones de venta de vivienda nueva y de remodelación, ¿vale? Entonces, en Europa no ha habido tanta construcción de vivienda nueva como en Estados Unidos hay más remodelación en ese aspecto, ¿vale? Vale, ¿qué más hay por aquí? Joan dice que ha encontrado una empresa de servicios IT noruega que tiene 1.600 millones. Lleva creciendo al 20% durante 10 años. No tiene claro cómo introducir los leases en el modelo. El informe sale como leasehold y sale en muchas secciones distintas. Tiene una deuda EBITDA de 3 veces. ¿Vale? Esto se llama Net Company. Será esto, ¿vale? Países nórdicos. Y ha bajado bastante. La mitad exactamente. Esto le pasa a muchísimas small caps, ¿vale? Que han vuelto a niveles casi pre-COVID, a pesar de que seguramente esté ganando más. Entonces sí que efectivamente, y los netas también dan buen crecimiento por los próximos, por lo menos el siguiente año y el próximo. Y estará del año que viene, hombre, con 20 veces beneficios y
la deuda EBITDA es más baja. Supongo que la deuda que asumes es teniendo en cuenta el tema de los leases, ¿vale? Tiene márgenes bastante buenos, por cierto. Márgenes EBITDA del 27%. Tiene que ser bastante, bastante bueno. Supongo que crecerá por adquisiciones. Si es todo orgánico, pues es mejor todavía. Ya sabéis, ese crecimiento en este sector. Ha hecho algunas adquisiciones aquí grandes, ¿vale? Vale, estos son los resultados del 2021. La duda que teníais era de cómo se podría modelar. Tenéis aquí el repago de los leasing debt. Esto es el ajuste por leases que tenéis en el modelo. Entonces no debería ser mucho más complicado que eso. Aquí el cash flow operativo, luego estas son las adquisiciones que ha hecho, inversiones en una joint venture, intangibles y tangibles. Esta empresa, digamos que entre leases y CAPEX y tal, tiene 100 millones al año. Y luego tenéis la parte de intereses, que son otros 30, y los impuestos. En total tiene 300, 400 millones a restarle del EBITDA. Y creo que no debería ser mucho más complicado. Hasta aquí la deuda. Lease liability. Entonces yo lo veo sencillo. O sea, esto que pone aquí, leasehold improvements, no estoy seguro, tendría que mirarlo, pero a lo mejor son inversiones que han hecho ellos dentro de las propias oficinas que tienen alquilado y luego a lo mejor eso se lo pueden llevar, entiendo, pero no estoy seguro. Vale, especulaciones solo, pero lo que me refiero es que es poco. O sea, no tenéis que perder el sueño por esto, que son 30 millones en un balance de, pues, ¿cuánto tiene? 7 billion, ¿vale? O de cara a modelarlo. Esto es lo que sí es importante, que no os olvidéis de poner estos borrowings de aquí de 2 billions, ¿vale? Podemos ver los últimos resultados. Aquí vemos que la compañía ha anunciado recompras de acciones y va recomprando 8.000. Bueno, no es mucho, pero todos los días va recomprando 200.000, 300.000 euros. Hay un Capital Markets Update. No sé si a lo mejor está publicado. El crecimiento orgánico fue del 13, que está bastante bien. Hay ingresos constantes. El crecimiento fue del 12 y el otro 46 de esa adquisición, que han hecho bastante grande. En el año parece que el margen les ha bajado. Hay que ver esto, a lo mejor depende de la adquisición que han hecho, pero sí que es un poco preocupante. Y para 2022 se esperan 4.500 de facturación. Vale. Aquí no sé por qué hay dos ajustes de EBITDA, pero bueno, sería interesante investigar eso. Y podéis ver la última presentación de resultados anual, a lo mejor está en febrero. Entonces aquí sale que el año pasado crecieron un 50% y 37 puntos se deben a Intrasoft, ¿vale? Entonces tiene un crecimiento orgánico del 13, del 12, que no está mal para el sector, o sea, es bastante interesante. Lo va complementando con adquisiciones y demás. Y este año pueden hacer 1.200, 1.300 millones de EBITDA y luego que eso efectivamente sean 18 de beneficio. Sí que es razonable, más o menos, un free cash flow de 1.000 millones. Y el mercado sí que puede valorar esto múltiplo bastante alto de aquí a 2 años, 3 años, a 5 años, que sigue creciendo obviamente a ese ritmo del 13. Hombre, de los 300 millones que va a hacer pueden ser 1.600, que reinvierta parte de adquisición se puede ir a 2.000 millones, múltiplos de 20 y tal, pues empieza a ser interesante. En un sector que teóricamente es bueno. Vamos, yo no conozco pocos sectores que haya tan buena visibilidad para los próximos 5 o 10 años. Y lo bueno es que la gente se ha calmado un poco las valoraciones, porque fijaros que se fue a 56 veces beneficio normalizado, pero ahora ha vuelto a niveles tipo 2019, solo que con un poco más de deuda. Ahí pone ese ratio de 2, algo, pero lo miden respecto al EBITDA, o sea, quitándole la D, respecto al EBIT operativo, ajustándolo por la amortización. ¿Vale? Pero ahora ha vuelto prácticamente al nivel anterior. Fijaros que cuando estuvo esta valoración, pues estaba
en 260, solo que ahora pues hay que contabilizar el aumento de beneficios. Pero bueno, está interesante. Carlos me preguntaba de in-house, creo que lo vimos en la clase anterior, estuve explicando. Yo creo que es un camino tortuoso el que van a tener que seguir. O sea, van a tener que cambiar el modelo según pretenden ellos a la nube, y entonces eso les puede llevar 1 año o 2 de caída de ingresos, márgenes, y luego sí que es verdad que se vuelve mucho más rentable. Pero los inversores, desgraciadamente, puede que sean más cortoplacistas y no lo vean a largo plazo. Roberto dice que ha modelado Marlowe y que si le quita todos los años los beneficios de los gastos de adquisición, la valoración cambia muchísimo. ¿Tienes esto en cuenta cuando lo has modelado? Una adquisición, cuando la hacen, tienen 2 principales costes extraordinarios. Lo primero, lo que pagas a los abogados, a los banqueros de inversión y todo esto, que suele ser un 3-4% de la adquisición. Entonces, yo eso prefiero considerarlo, pues decir, oye, si has pagado un múltiplo de adquisición de 8, pues incluyendo eso, un 5% más es 8,3, 8,4, ¿vale? Y luego, hay un coste adicional que normalmente suele ser de despedir personal, que suele sobrar, no en todas las empresas que compran esta clase de compañías, y eso tienes que indemnizar porque reduces plantilla voluntariamente, pero luego te aumentan los beneficios el resto de los años. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque sea un coste puntual, si la empresa está todo el rato haciendo adquisiciones, pues todo el rato aparecen esos costes. Y uno podría argumentar que deberían ser costes recurrentes. Pero la realidad, o teóricamente, si parase de crecer, que es como calculamos el free cash flow, pues no deberían aparecer o no deben ser tan altos, ¿vale? Entonces, yo creo que es lógico enfocarlo de esa forma. Vamos, o es mi visión al menos, de que sigue siendo puntual, ¿vale? Y os lo digo porque lo he visto en muchas compañías, durante muchos años se aplica mucho la técnica esta de inversión en compañías que crecen por adquisición y es habitual. Sobre todo cuando son compañías pequeñas, si es una compañía grande tipo Roper o Danaher o todo esto, pues se diluye mucho más porque la empresa es más grande. Y el ritmo que crece por adquisición es más lento. El problema de Marlowe es que el crecimiento vía adquisición es muy alto, es del 30 al 40%, de hecho, a veces tienen que emitir acciones. Entonces, eso se ve magnificado. Si se ralentiza el crecimiento al pues orgánico, como suelen tener un 5, un 6, más luego otros 6 por adquisiciones, otros 7, sería muchísimo menor. Pero yo creo que tienen una oportunidad por delante muy grande la compañía y les interesa aprovecharlo cuanto antes para ganar escala porque hay bastantes beneficios de ser una marca reconocida, por lo menos en Reino Unido, y luego potencialmente expandirlo a Europa. Arturo dice que está mirando Amadeus Fire, una small cap alemana. El 100% es un negocio en Alemania, tiene 2 patas. Proporciona trabajadores especializados de forma temporal y ayuda a las empresas a buscar trabajadores y training, que ofrece trabajadores especializados. Están creciendo con el cambio de directiva por M&A, márgenes EBIT del 17 al 18, bueno, son bastante buenos, pero una empresa que es de trabajo temporal, según la describes. Normalmente suele ser del 4, el 5, si son de nicho de mercado, 10, 12, 13, pero 18. La verdad que es llamativo. Han crecido una media LPS de 8% anual, baja deuda, y el único punto negativo nos pone Arturo que la directiva no está alineada. ¿Vale? Vamos a ver. Gracias por la descripción, por cierto. Ya sabéis que prefiero dejar que veamos la clase, sobre todo para todos los alumnos, para aprovechar más el tiempo, que me pongáis un pequeño resumen. Este estilo, como lo que ha hecho Arturo, es perfecto. Así, un poquito unos highlights, lo que hace, tal, márgenes, la duda, si puede haber, pero puede estar bien para verlo. Bueno, ha bajado bastante, como todas las small caps, un 40. Me gusta verlo a largo plazo, ya sabéis, para ver, oye, si ha dado un 20%, a pesar de que ha corregido, no parece mala. Podéis ver que no es tan cíclica como parece, a pesar de proporcionar servicios de empleo. Y con la nueva directiva sí que es verdad que se ha acelerado un poco el crecimiento de estos últimos años, que venía siendo más lento. Me parece ser la típica compañía bien gestionada. El año que viene prevén 100 millones de EBITDA y 50 o 60 millones de free cash flow. Y esto capitaliza 700, con lo cual podría estar a 12 o 13 veces free cash flow y 7 veces EBITDA. Que podemos verlo respecto a la media. 12 es razonable con los números. O sea, si fuera una empresa de trabajo temporal más cíclica o que sufre más en las crisis, yo sí que tendría sentido. O sea, no suelen cotizar a 6 veces cuando la gente está negativa, si están un poco positivos 8, 9, a veces ha habido pasa 10 veces EBITDA, pero suele ser OPAS 8 a 10. Esta, si recordáis, bueno, a lo mejor son los más antiguos de la escuela, estuvimos viendo CPL Resources, que también estuvo en True Value Small Caps, era las principales posiciones, muy líquida, cuando el fondo era muy pequeñito y ganamos muchísimo dinero porque la oparon. Podría haber valido más, ¿vale? Pero la oparon muy pronto. Y pasaba eso, que la gente pensaba que era cíclico, pero luego resulta que no. Y está por los números, pues parece ser que no es cíclica para nada. Además, no tiene deuda, está bastante saneada. Para no tener deuda, fijaos, tiene un ROE muy, muy bueno. Porque cuando tiene deuda ya sabéis que magnifica el ROI y puede dar la sensación de que es mejor de lo que realmente es. Luego el retorno sobre invertido ya sí que lo tiene en cuenta. Si veis aquí, desde el COVID se le expandieron un poquito los márgenes. Yo solo estudiaría, porque es una temática ahora de cuidado porque a muchas compañías le benefició el COVID, dependiendo del sector que estuviera, y puede ser que le afecte. Sin embargo, el margen EBIT en el pasado era el 17, 18 y ahora también. Puede ser por el cambio de la contabilidad de los leases, que le aumentó, y luego el margen EBIT sí que es verdad que está igual, entonces pues, parece que me deja un poquito más tranquilo, pero sí que ha crecido bastante. Hay que analizar también si
por qué ha sido ese crecimiento, no sea que luego se vaya a revertir. Pues bueno, vamos a ver si por casualidad tienen alguna presentación o algo que podamos ver. Tiene pinta de que acaba el año fiscal. Aquí está un quarterly. Esto es del primer trimestre. Han mejorado hasta el margen EBITDA, perdón, que está aquí ajustado. Os lo pongo un poco más grande. Básicamente, este año pues pueden hacer, yo creo, si le quité los impuestos típicos de manos, hasta el 20 o el 25, y como no tiene gasto en intereses, pues serían 12 millones, son 50 millones de beneficio. Si están en 730, pues son unas 14 veces beneficio. Aquí incluso os desglosa los márgenes de beneficio por segmento. Vemos que el personal service, a diferencia del entrenamiento, es mucho más rentable. Siguen proyectando crecimientos del 11 al 14 y el EBITDA va a crecer menos, con lo cual significa que el margen se les va a comprimir un poco, ¿vale? En esta clase de compañía, para entender quizás por qué es bueno o se comporta bien en las crisis, pues a lo mejor estaría bien entender los sectores en los que opera o los que ofrece servicios, porque seguramente sean estables. Bueno, el guidance que ha dado era un poco, mantienen lo que habían dicho al principio de año. Vale. Y yo creo que esta es fácil de modelar. Tenéis que ver a ver cuánto ha crecido orgánicamente estos años. No sé si ha hecho muchas adquisiciones o no. Ha hecho una grande en 2019. Seguramente a lo mejor por eso creció bastante. En 2020 y 2021 a lo mejor le sumó, pero los años anteriores, por lo que vemos, era casi todo orgánico. Pagaba dividendos y demás. Entonces, si sigue creciendo a ese 12, 15, pues no sé, suponer que llega a lo mejor a 600 millones de facturación con estos márgenes, pues son 1.000 y pico millones, a lo mejor son 800 de beneficio, perdón, 80 de beneficio, 75, y podéis ver la valoración histórica por PER o por EBITDA, también os podría valer, obviamente. Y los últimos años ha estado a 20 veces, no ha bajado, básicamente. Desde 2014, una cosa así. Pues bueno, pues yo creo que es interesante para que la modeléis, para que comprendáis, pues parece buen negocio, tampoco hay mucha disrupción y demás. Y pues la valoración ha bajado a los mínimos de estos últimos años, quitando el COVID, que es entendible que a la gente le entrase pánico. Contratos de trabajo temporal bajaron mucho porque la gente pensaba que iba a ser, pues, solo habían despidos y todo esto, y es normal, pero también buen hallazgo en estas small caps. Y ya veis que empieza a haber cosas. Imaginaos que le dan al mercado otro empujón de otro 20, otro 30, y estas compañías que están ahora de calidad a 13, 14 veces, pues te las pueden bajar fácilmente a 10, 9 veces beneficios de este año. Que a nada que crezcan un poco. Y creo que a esta compañía le da igual que la economía alemana o europea crezca al 1 o al 2% los próximos años, o al 3 o el 0, que lo puede más o menos hacer razonablemente bien y aumentar a lo mejor un 50% los beneficios, pues ese potencial per 10 bajaría per 7 o algo, así más o menos. Un segundito. Vale, que estoy por aquí leyendo. Daniel dice que ha encontrado una spin-off europea. De Metal Zug viene. Es una empresa de producción de electrodomésticos premium en Suiza. Bueno, este tipo de compañías de nicho de mercado así, pues suelen tener bastante calidad. Está empezando a exportar de manera significativa y creciente. Hay 2 familias, tienen el 40%. Y están, bueno, como punto negativo nos pone aquí que están invirtiendo bastante en el área de producción. Hombre, eso significa que anticipan un crecimiento importante de cara al futuro. Esta también ves que ha bajado bastante, 150 a 85, está casi a niveles de mínimos del COVID. Y bueno, será la típica compañía que no se proyecta mucho crecimiento, podemos ver históricamente lo que ha hecho. Venía bastante estable, pero no quita que sea algo de buena calidad. Con márgenes del día, tuvo ahí algún año que le falló un poquito los márgenes. Vale. Y se estima que gane este año o el que viene 8 francos suizos por acción. Este tipo de compañías así de calidad suelen cotizar de 15 a 20, dependiendo un poquito del sentimiento de mercado. ¿Vale? Más de eso, pues como no tienen crecimiento, no. Pero hombre, 10 veces como está ahora. Si veis el rango histórico, de hecho, pues es bastante bajo. De hecho, está al nivel de lo peor del COVID o justo antes de que aparecieran incluso las vacunas. A ver, 14 va a estar ahí, per 15, una cosa así.
Y si decís que están invirtiendo, a lo mejor es porque piensan que el crecimiento orgánico se puede acelerar. No hacen tampoco muchas adquisiciones y demás. Sí que es verdad que la generación de flujo de caja veis que es bastante baja. Y que la depreciación de amortización, a diferencia de muchas compañías que hemos visto en la escuela, es bastante más baja que el CAPEX. Y a lo mejor puede... Y es que luego también es... O sea, a mí me llama mucho la atención que llevan muchos años invirtiendo 50, 60 millones y tampoco se ha traducido en un crecimiento de ventas o en algo. Y llevan ya invirtiendo eso 4 o 5 años. Entonces, eso sí que es un punto ahí... Es que no se ha traducido en nada de crecimiento estos años. O sea, el beneficio operativo estaba antes del COVID en 65 millones y ahora está ahí. De hecho, los márgenes hasta se la han comprimido. Eso es un poco negativo, ¿vale? Nada más ver la web ya aparecen electrodomésticos caros, ¿vale? Entonces, como cuando vas a un despacho de abogados ahí y sabes que va a ser caro, pues esto tiene pinta de ser caro. Que puede estar bien en el segmento premium y demás, pues puede ser resistente y demás. Pero ya simplemente viendo las cuentas a mí me llama un poco la atención esa parte y deberíais investigarlo, a ver qué está sucediendo ahí, por qué no acaba de llegar el free cash flow, porque eso sí que el mercado luego lo tendría en cuenta de cara a la posible valoración del futuro, ¿de acuerdo? Borja nos hace aquí una pregunta generalista. Una empresa que tiene un buen modelo de negocio y demás, pero que tiene un CEO reciente que no lo hace del todo mal, pero no es el mejor del mundo, creo que en los próximos años, mientras que esté, no lo va a hacer bien del todo. Compañías que son muy buenas y el CEO no lo arruina, que haga algo muy negativo, tienden a ir bien. ¿Vale? Obviamente depende de la valoración que esté y todo lo demás. Edu dice cómo calculan el PER del mercado. Utilizan el índice de referencia. Lo que se hace normalmente es coger pues, cada una de las compañías individualmente, calcular la valoración que está y luego sacar la media. La media normalmente puede estar dividida en equal weight, o sea que todas las compañías para calcular el PER pesen lo mismo, que no es el caso. Cuando veis normalmente datos publicados del SP500 y todo esto, están las que pesan más dentro del índice pesan más también en la valoración. ¿Vale? Entonces, por eso tiene tanto efecto el top 10, el top 20, si tienen mucho porcentaje respecto al índice. ¿De acuerdo? Hernán dice, si el mercado cae un 30% adicional y arrastra acciones de mucha calidad, medianas o grandes, ¿cómo armarías tú la cartera? ¿Con small caps devaluadas, con acciones tipo Nike, Mastercard, Moody's, AutoZone, Google? ¿En qué porcentaje? Esto lo explica alguna de las diferentes fases del mercado. Cuando hay caídas muy grandes, puede ser interesante en las primeras fases interesarse por compañías grandes, porque cuando rebota el mercado rebotan muy rápido, porque tiene mucha liquidez y puede pasar que small caps, como es mucho más ineficiente, la base de inversores que tienen está más desinformado, hasta que no publican resultados varios trimestres, la gente ve, se le pasa el miedo, no te empieza a poner el mercado en precio, ¿vale? Entonces, se puede hacer ese baile de beneficiarse primero de las grandes, medianas, a medida que vayan subiendo, ir vendiendo una parte, ir a por small caps devaluadas porque suele ser lo último. Al igual que al caer suelen ser lo que primero cae y cae con más fuerza. Lo que pasa es que a lo largo de un ciclo ya sabéis que da más rendimiento, solo que tienen esa volatilidad. Entonces, es importante entender esa parte o esa dinámica, ¿vale? Si queréis jugarla, si no, siempre está, pues, hay small caps, que si cae el mercado un 30% estarían a valoraciones ridículas y también van a rebotar. O sea, no. Luego también depende de la personalidad de cada uno. Eso os lo he explicado muchas veces en el curso. De decir, hay gente que pues le pone muy tenso una crisis y tal, y sí que es verdad que, pues, yo qué sé, si, aunque vaya el mundo un poco mejor, un poco peor, empresas como AutoZone, Mastercard, tal, les debería ir bien. Entonces, si la valoración para ti tiene sentido, pues un inversor se puede animar con mucha valentía a comprar fácilmente esas acciones. Si le preocupa más, si tiene un tipo de personalidad pues que prefiere estar más, dormir muy tranquilo, pues es una buena forma también. Y hay muchísimas de esas compañías. Hemos visto algunas en el curso, pero es que, yo qué sé, compañías de buena calidad que están ahora a 15 veces beneficios, 12, 10, si te las bajan un 30% más, o un 20 más, a 8, 7 veces beneficios, pues se vuelven cosas ridículas y se puede dar. Si os acordáis, habéis leído los libros de Peter Lynch cuando los primeros años gestionaba el Magellan, que era, si miráis el outperformance que lo hizo de los 13 años que gestionó, todo el outperformance, el masivo, le viene de los 6 primeros años. ¿Por qué? Porque gestionaba menos dinero, por debajo de 1.000 millones, y porque el punto de partida era excepcional. O sea, empezar a los años 70, y él mismo lo decía en los libros, había muchas compañías que venían del mercado bajista del año 74, pues él inició 3 años después, porque también se habían recuperado, y decía, es que invirtiendo en el fondo compañías de 5, 6, 7 veces beneficios, más o menos buenas, incluso con cierto crecimiento y tal, de small caps, aquello fue espectacular. El otro día saqué un gráfico en el directo de YouTube que salía small caps, en los finales de los años 70, en ese periodo después de la inflación y de los 80, hubo 6, 7 años gloriosos de retornos de small caps con un 30% anual, que se revalorizó el índice, no acciones individuales, sino el índice. Entonces había compañías que era aquello una locura. ¿Por qué? Porque venían de estar muy machacadas. Cuando ha habido esas caídas grandes del mercado del 50, las small caps quedan devastadas. O sea, yo recuerdo en 2011, y eso que ya habían pasado 2 años desde 2009, había cosas ridículas. Eran compañías tipo Constellation Software, estaba a 11, 12 veces beneficios, creciendo al 20% anual y con todo lo que hay detrás. Y era ya conocida. O sea, era una empresa que capitalizaba cerca de 1 billón, o 700 millones, no era ahí una microcap. Enhouse, quitándole la caja, estaba a 6 veces o 7 veces beneficios, para que os hagáis una idea. Boyd Group, otro empresón en 2011, 2012,
estaba también a 7, 8, 10 veces beneficios. Entonces, solo que muchas compañías grandes se habían recuperado los años antes, pero que en esos entornos, ahora estamos en esa fase en la que ya han corregido con fuerza, hay valoraciones atractivas, pero que tampoco os dé miedo si viene otro empujón del 20%. Y sobre todo la mayoría de los que estáis aquí, lo que os digo, tenéis lo bueno que tenéis otra actividad, tenéis un trabajo, tenéis una empresa o alguna otra fuente de ingresos y podéis ir aumentando con esos flujos de caja pues en oportunidades que ofrezca el mercado, ¿vale? En un fondo yo lo tengo es al revés, porque los clientes te sacan el dinero. Entonces, incluso te vendes vendedor for. Y lo gracioso es que te lo suelen sacar en esos momentos. O sea, en el primer pánico, cuando a lo mejor se ve que va a caer y tal, no lo saca la gente. Es cuando ya ha caído un 50%, han pasado 6 meses, la gente tiene esa impaciencia y quiere recuperar el dinero rápido. Entonces, ahí es cuando empieza a haber reembolsos de fondos. Cuando han pasado 6 meses, todo está por los suelos, que es cuando debería empezar la recuperación, pues ahí es lo peor. Pero vosotros si conocéis esas dinámicas y demás, pues las podéis aprovechar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa, como otros días, así os dejo espacio si queréis poner alguna compañía, alguna pregunta adicional para comentar lo que hemos visto y os veo ahora enseguida. Bien, vamos a continuar. JP dice, ¿cómo sabes si una empresa es asset light dentro del sector? ¿Cuál es el reto para comparar entre empresas similares? O sea, lo que hace asset light normalmente es todo el sector. Si son empresas que están operando bien, por ejemplo, si me dices el sector de tecnologías de la información, pues suele ser asset light todas. Luego habrá de más calidad o de menos. Pero un sector asset light, por definición, es aquel que requiere poca reinversión. Yo suelo mirar el cash flow respecto al CAPEX, o puedes mirar EBITDA también respecto a CAPEX. Cuando es más de un 30% suele ser intensivo en capital. De un 10 a un 30, pues ahí. Menos de un 10, muy poco intensivo en capital, ¿vale? Para que tengáis referencia en ese sentido. Hernán dice que está modelando Crowdford y que por free cash flow, valorando el múltiplo de 10, le da un CAGR del 15% a 3 años. Por ahí puede ser. No sé si debería expandirse un poquito el múltiplo. O sea, si cotizas en un mercado normal podría ser 20 veces. Si consideramos que es small cap, pues a lo mejor deberían ser 16, 15, tal. Si le quitamos que es ilíquida del OTC, pues 13, 14. Y tenéis que recordar normalizar un poco los márgenes, porque están un poco deprimidos pues, por la inflación igual de todas las compañías, pero hasta que consigan pasar los costes a los clientes, pues tarda un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, y de esa forma sería el CAGR bastante más alto. Dani dice que respecto a la OPA de Humanis, cómo funciona, de CGI y todo esto. Normalmente, como ellos ya han alcanzado el 90% por la ley francesa, si investigas un poco en Internet, te obligan a hacer una OPA de exclusión a los minoritarios, a pequeños inversores, al mismo precio que adquirió CGI sus acciones, que son 17,15. Entonces, normalmente los brokers, pues, en algún momento llegará una notificación que te dice tienes que aceptar a este precio y demás. Porque si no, pues corre el riesgo. No siempre puede pasar. Hay veces que te obligan a aceptarlo. En otras jurisdicciones tú puedes decir, no, bajo ningún concepto las vendo. Pues entonces te quedas con una acción que no cotiza. Entonces, eso es un problema muy grande. Yo he visto casos, no sé si fue aquí en Avertis, en España, que ocurrió algo similar. Hubo una OPA y conocí el caso de un cliente que las acciones eran de su padre, había fallecido, creo, y no entre medias. Había habido esa OPA y total que se había quedado con ellas. Entonces, estaba intentando incluso contactar con la compañía que la había adquirido para ver si se las podía vender, una cosa así. Entonces, es importante estar pendiente de esas cosas, ¿vale? Y sobre todo, pues a lo mejor contactar con los bloques y leer el informe, porque todos estos pasos a seguir se van publicando. O sea, en la web de Humanis, si entráis en la oferta de adquisición, pues está todo. Pero es lo que os digo, tienen que ser responsables de ello. O sea, se podían vender hasta hace poco a mercado, pero ya no cotiza, ¿vale? Y es como la última oportunidad. Relacionado con esto, creo que Freddy nos pone qué pasaría si él muriera o si él muere con sus acciones y demás. Si se liquidan automáticamente en un broker, si pasan a su mujer o cómo sería. Bueno, es igual que cualquier, es como si tú tienes una casa y mueres, pues no se vende automáticamente, ¿no? Queda ahí. Entonces hay un cambio de propiedad, luego habrá que pagar impuestos, dependiendo del país, pues de herencias y todo esto, ¿vale? Pero ese suele ser el proceso. Un broker, porque además que el broker no sabe si alguien ha fallecido, un titular, se lo tiene que notificar a alguien. Pero normalmente, a lo mejor incluso la persona de la familia no conoce las contraseñas y pues tienes que enviar los documentos pertinentes acreditando esa situación nueva y el broker entonces pues te habilita. Jorge dice, las políticas de tipos de interés están siendo dispares en Europa y Norteamérica. ¿Cómo tenerlo en cuenta a la hora de elegir empresas? La verdad es que la gente está muy negativa con Europa, pero muy negativa. Y se puede dar el escenario que os estoy diciendo, de rendimientos reales negativos. Yo no sé, cada vez lo veo más factible y es bastante alcista, ¿vale? Pero esto es simplemente una opinión y no creáis que yo tampoco cambio mucho mi estilo de inversión, ¿vale? Es casi más un hobby por pensar o acerca de estos temas de la macro, ¿vale? Pero, por ejemplo, hoy estamos viendo que el gobierno italiano está bajo serios problemas. La deuda de los países periféricos, igual que en 2012, se empieza a disparar. Mañana creo que es la reunión del Banco Central Europeo. A lo mejor no suben ni 0,50, suben 0,25. Porque es que hay mucha deuda en el sistema, se cometieron muchos excesos, ya estáis viendo. O sea, cualquier persona que veis en España están pagando las hipotecas todavía muy altas de cuando los excesos de la burbuja económica y tal. Y se puede dar el escenario. Entonces, de cara a valorar compañías y demás, pues es curioso que en un entorno de tipos bajos y que se espera que sigan bajos durante un tiempo. O sea, el Euribor ahora mismo está descontando tipos del 1%, ¿vale? Es que en Estados Unidos ya se descuentan tipos del 3%. Entonces, el 1 sigue siendo muy bajo, ¿vale?
para la situación de inflación que hay y todo esto. Josep dice si crees que puede beneficiar a compañías europeas exportadoras tipo Louis Vuitton, Kering o Nagarro con tantas ventas en países que pagan en dólares. Sí, mucho. Ya os lo expliqué. Y es bastante relevante para ese tipo de compañías, sobre todo las que son asset light. Porque tú puedes tener una compañía que exporte mucho, pero que sea una compañía industrial intensiva que consuma mucha energía o materiales en producir X elemento, y eso ha subido mucho, porque tú la energía se vende en dólares, el petróleo, entonces ha subido mucho el coste de energía por ese efecto, o materiales, pues también se comercian en dólares, con lo cual te aumenta. Pero un Louis Vuitton, que el margen bruto que tiene es altísimo, y la mayoría de lo que vende es en Asia, Estados Unidos, es que en Europa era muy poco, no sé si era un 15%, una cosa así, y encima tiene los costes en euros, porque todos los talleres de fabricación y todo esto, y el coste material es muy bajo, en lo que hace Kering, Louis Vuitton, o bueno, Nagarro, pues que les pagan rupias de estas indias, que también se ha depreciado bastante respecto al dólar, creo que se ha depreciado un 15%, y tú facturas gran parte en dólares, creo que era el 50-60%, hay otra parte de facturación en Asia, creo que Europa, no me acuerdo ahora exactamente, Nagarro, no sé si era un 30 o un 40, pero creo que estaba por ahí, aunque no me hagáis mucho caso, ¿vale? Pero sí que es una temática interesante, pero que da igual, eso ahora mismo en el mercado bajista a la gente le da igual, solo es flujo de noticias y todo esto, ¿vale? Entonces, influye bastante. De hecho, si me permitís un segundo, porque es bastante revelador, tengo por aquí guardado, a ver si lo encuentro, ¿vale? Los archivos que os quería enseñar, porque os puede ayudar a navegar estas situaciones, que muchas veces, pues parte de la escuela en estos momentos de volatilidad y tal, pues a veces más que ver compañías por este tipo de cosas os ayuda a no tomar malas decisiones o a que no entre uno en pánico. O a comprender cómo funcionan los mercados financieros más a corto plazo. Vale, os voy a poner por aquí de nuevo mi pantalla. Esta es una cuenta muy recomendable que he descubierto hace poco y que publica bastante buen material, ¿vale? Entonces publicó este gráfico, que es un estudio de Morgan Stanley, ¿vale? Entonces esto lo que os dice, los drivers de rentabilidad de una acción, porque tú puedes estudiar y decir el EPS, ¿vale? ¿Cuánto ha aumentado en 10 años? ¿Cuántos dividendos me ha dado? ¿Y qué múltiplo de valoración había? Entonces, las acciones es que básicamente son eso, algo que sea una compañía holding es el beneficio por acción, el dividendo porque sale de la compañía, porque las recompras de acciones ya están incluidas en cómo evolucionan los beneficios por acción y los múltiplos de valoración, ¿vale? Entonces, veis que a un año, aquí en la columna de la izquierda, si veis el desglose histórico del comportamiento de acciones, y esto es un estudio de 30 años, es bastante interesante, el múltiplo, lo que está como en marrón, es el 46% de la respuesta, o sea, es el principal driver a corto plazo. Y el múltiplo ya sabéis que depende de la psicología del mercado, del sentimiento, de cómo esté la gente de animada o deprimida, cómo estén los tipos de interés y tal. Pero a largo plazo los múltiplos no influyen tanto, salvo que estés comprando burbujas, algo es sobrevalorado. Por eso os digo que tenéis que tener en cuenta siempre cómo va a evolucionar el negocio. Porque a 10 años, fijaros que solo explica un 5% del rendimiento de una acción. Es muy poquito. Esta parte aquí que ponen ellos free cash flow es de donde salen los dividendos y todo esto, que explica parte, pero no todo. Y luego está la parte de crecimiento de ventas y de márgenes. ¿Por qué los márgenes no explican tanto? Porque suelen ser bastante estables, no varían mucho. O sea, hay compañías, tú te coges Coca-Cola y lleva 10 años haciendo márgenes del 20, del 25, o sea, no se han movido mucho, pero las ventas sí que influyen más. Sin embargo, fijaros, a corto plazo, un año, cómo cambia totalmente la imagen. Las ventas, los beneficios por acción, ¿vale? Pues solo es un tercio del movimiento de una acción. El otro son otros factores. Entonces, muchas veces, lo que os quiero transmitir es que tú puedes estar haciendo todo bien, has analizado una compañía, sigue creciendo, su ventaja competitiva está ahí, aunque haya ruidos macroeconómicos, que si la inflación, que si no sé qué, siguen publicando resultados y sigue creciendo un 10, un 15, a lo mejor se esperaba un 20, pero es un 15, pero sigue estando bien, tú sabes que la has comprado a un tipo razonable, pero no podéis hacer mucho al respecto. A 3 años ya veis que se empieza, sobre todo a partir de 5 o 10. Por eso a veces cuesta tener enfoque en bolsa, porque 5 años se hacen largos. Si vosotros pensáis, a lo mejor muchos de los que estáis aquí no lleváis invirtiendo 5 años, ¿vale? Entonces, es bastante interesante. Borja dice que ha encontrado una compañía que se llama CDW. Ha hecho una adquisición bastante grande, además de recompra de acciones y demás. Sí, lo vamos a ver por aquí. CW Corporation. Esto es una impresión muy importante, ¿vale? Y esto es un error mío de emisión grave. Porque yo esta compañía la conocía aquí en 2014 a $30, para que os hagáis una idea, la estudié, la tenía analizada y demás. Creo que esta compañía, que la conocí por Ted Weschler o el otro que había contratado a Warren Buffett, porque hasta esos años la tenían en el hedge fund. Entonces ya sabéis que cuando se incorporaron a Versailles pues dejaron de gestionar dinero de clientes y demás, pero tenía una cartera muy concentrada en muy pocas acciones y esta era una de ellas, porque acaba de salir a cotizar. Entonces lo que hace CW es un distribuidor de hardware informático, ¿vale? Pensad en un Amazon, pero a lo grande. Cuando una compañía tipo Amazon quiere montar centros de Amazon Web Service y necesita routers, modems, pues cualquier cosa tangible, o una empresa grande que se va a instalar, pues va a necesitar muchos ordenadores, impresoras, lo que sea, pues
los distribuyen estas compañías. Estos van a los grandes fabricantes, se los compran. Si son, por ejemplo, elementos de la nube, que los hace Arista Networks, pues CDW va y los compra. Y también le provee asesoramiento, servicios de mantenimiento después y tal. Es un buen negocio. En esos años la gente decía, no, Amazon va a hacerse con todo. Y Amazon ni se ha metido en este sector, ni tiene pensado hacerlo, ha parado la expansión ya últimamente y demás. Con lo cual, ese miedo está un poco eliminado. Entonces, esto es una compañía que orgánicamente crece bastante bien a high single digits, tipo 7-8%, y luego, como bien decís, con alguna adquisición y demás. Entonces, este es un buen ejemplo de un sector que es bastante predecible. Tenéis aquí datos. Estos datos de 2007-2008 creo que no están bien, ¿vale? Porque tenemos una caída del 73%. Entonces, es bastante predecible el crecimiento. Tampoco es que sea espectacular, pero está casi todo generado de forma orgánica. Entonces, desde 2013, que salió a cotizar, si vais aquí abajo, veis que ha ido recomprando acciones. Tampoco es que haya sido especialmente agresivo, pero es esos negocios que os digo que al crecer orgánico, un 7-8% te van soltando free cash flow y la empresa puede recomprar acciones o hacer adquisiciones. Entonces, eso tiene un efecto multiplicador sobre los beneficios gigante, porque fijaos que los márgenes no se han expandido en exceso. Han pasado simplemente del 6% al 7%, ¿vale? Pero fijaos lo que ha sucedido a nivel de beneficios por acción. Ha pasado de $2 a 7. El múltiplo de valoración también se ha expandido, porque ahora es una empresa más conocida, la gente ya sabe la historia y gente que gestiona billions en Estados Unidos pues ya pueden invertir en esto y conocen estas dinámicas, cosa que cuando la empresa era más pequeña, porque si miréis aquí el tamaño, ahora capitaliza 22 billion, pero antes era una empresa de 3 billion o cosas así que todavía suele ser más ineficiente el mercado. Entonces, no cometéis ese mismo error, porque yo cuando lo vi, pues dije, me fijaba solo y decía, pues crece un 7%, no parece muy excitante. Y encima tenía deuda, ¿vale? Si veis aquí, en 2014-15 tenía 3 veces deuda EBITDA. Y tú decías, bueno, lo curioso es que a la vez que ha ido creciendo pudo reducir un poquito la deuda y luego con el resto del dinero que le sobraba recomprar acciones, pero es un ejemplo de cómo la deuda en un negocio que son más o menos predecibles y sobre todo que tiene un crecimiento orgánico alto pueden generar maravillas para el accionista. Aunque el múltiplo de partida no sea muy excitante, porque ya os digo que podemos ver aquí la valoración histórica, pero a lo mejor eran 15 veces beneficios. Vamos a ver si lo ponemos. Era por aquí, a lo mejor incluso menos, fijaros, 13, 14 veces beneficios. ¿Qué pasa? Cuando esto fue conocido ya justo antes del COVID, fijaros que ya tiene sentido que esté a 20 veces beneficios. El año pasado llegó a 24, pero ahora empieza a corregir otra vez a 16. Y es un sector, el de IT, que el propio sector crece al 4, 5% el de equipamiento IT, un poquito más que la economía, y la empresa tiene el objetivo de crecer por encima de eso. Entonces, no es que tenga que hacer grandes malabarismos para que los próximos años sigan siendo de esos crecimientos del 6, 7% que lleva haciendo. ¿Vale? De hecho, veis aquí el histórico hasta 2022, desde 2011, es de un 9, porque también lo ha complementado con algunas de estas adquisiciones. Aquí me ponéis que ha hecho alguna grande, supongo que será esta, por eso se acelera un poquito el crecimiento. Tuvo un año malo, pues los del COVID y demás. ¿Vale? Entonces, por este motivo, yo lo que os digo, cuando en otros sectores, por ejemplo, un AutoZone, que puede crecer las ventas comparables al 3%, las nuevas tiendas al 2%, te da un crecimiento orgánico del 5%, pero es que a la vez te suelta un montón de free cash flow, porque encima en el sector retail tiene ciclo de working capital negativo y genera cash flow al crecer, con lo cual con ese cash flow extra puede recomprar acciones, ¿vale? Cosa que en este caso de CW no, tiene esa desventaja. Por ejemplo, el sector de las de ingeniería IT, tipo Nagarro, Globan, EPAM, tiene esa misma característica, solo que multiplicado por muchas veces, porque el crecimiento orgánico es del 20%. Entonces eso hace maravillas más grandes todavía. Tiene la desventaja, igual que esta de CW, que al crecer tienen que aportar working capital, porque los clientes te pagan a 3 meses normalmente en ese sector. Pero una vez que has crecido al 15, al 20, al 25 orgánico, que es una barbaridad, y lo puedes mantener durante muchos años, encima te sobra dinero para recomprar acciones, o muchas de ellas, por esa particular del sector, tienen sentido que compren empresas pequeñas que te complementan capacidades que tú no tenías para volverte una empresa más valiosa. Eso, por ejemplo, a EPAM pues le vino muy bien, todos estos años lo ha hecho muy inteligentemente y otras compañías también lo están haciendo. Entonces, podéis ver aquí, la gestión del capital es perfecta en esta compañía. A medida que va creciendo, todos los años va gastando más en recompra de acciones. ¿Vale? Y luego, además, ha ido pudiendo reducir un poco esa deuda. Entonces, prestad mucha atención porque eso, bien hecho, a lo largo del tiempo, si son consistentes las compañías y muy disciplinados, porque hay empresas que de vez en cuando recompran, luego ganan dinero, no hacen nada con ello, a lo mejor te dan un dividendo, que no está mal el dividendo, pero no tiene ese efecto multiplicador, porque al retirar acciones consigues hacer ese efecto de interés compuesto, de bola de nieve, muy grande en los últimos años. Porque fijaros que es una empresa, si veis las estimaciones, que de 2014 a 2022, si veis los beneficios, ¿vale? Simplemente se han triplicado, bueno, incluso menos, de 400 millones a 1.100, pero el beneficio por acción ha pasado de 2 a 10, ha multiplicado por 4, mucho más que lo que ha hecho los propios beneficios de la compañía, ¿vale? Entonces, situación bastante interesante, compañía muy interesante para que sigáis y sobre todo me alegra que me preguntéis por ella para que comprendáis esta dinámica. Entonces, lo bueno también es lo que os enseñaba antes, que la valoración no ha alcanzado niveles
tipo 2016, fijaos qué ridículo fue esto, porque aquí hubo una caída del Nasdaq también del 25, solo que no partía a un nivel de sobrevaloración tan alto como lo que hemos visto el año pasado. Y yo recuerdo que fue un momento también bastante bueno para invertir. Ahora el mercado ya conoce un poco más de esto y en anteriores caídas de mercado, tipo las del 2018, pues ha bajado como ahora, un poquito, a 15 veces, ahora está a 17. Seguro que a lo mejor estos días ha subido un poquito más, ¿vale? Pero ya cuesta que el mercado sea tan ineficiente porque la empresa es más grande. Estas compañías les ha perjudicado también un poquito a nivel de crecimiento todo el problema de las cadenas de suministro. Porque muchos de estos componentes vienen de China, entonces todo con el primer trimestre y demás. Va a anunciar resultados en agosto. Y estos son los resultados del primer trimestre. ¿Vale? Parte de este es incluyendo esta adquisición. Hablan de los niveles de deuda que quieren mantener. En este trimestre non-GAAP están casi cerca de $2, puede que sean 8 y algo. Y no sé si dan, creo que no hay guidance. ¿Vale? Pero bueno, está interesante. Y hay otra compañía, no sé si aparece aquí en los comparables. Este sector, de hecho, el de CW, Warren Buffett hace unos años estuvo intentando entrar. Creo que intentó comprar una compañía, no estoy seguro del nombre ahora, pero estuvo intentando entrar. Solo que vino un private equity y pagó más dinero, pero normalmente la valoración del sector no suelen bajar de 10 veces EBITDA a las compañías normales y son de más calidad, tipo esta pues suelen estar a 12 o 13, que es ahora lo que está cotizando. ¿Vale? En competidores tenéis esta otra, la de TD Synnex, ¿vale? Solo que tiene algo más de deuda y crece menos. O sea, digamos que no es la líder del sector, pero ha bajado bastante porque la gente tiene miedo en este sector, ¿vale? Solo que CW siempre está a un nivel superior a todo el tema de los componentes de PC personal. Aunque no pesan mucho en estas compañías, a lo mejor es una exposición del 10-15%, sí que las ventas de distribuidores a mayoristas de ordenadores personales pues están resintiéndose porque hoy en día dura bastante un PC personal. A nivel de PCs corporativos sí que es más rotación y tal, pero esa parte sí que la gente está más negativa. En el pasado era Amazon, siempre tienen cosas con las que preocuparse. Entonces, esta compañía también crece orgánico y vía adquisiciones, solo que orgánico es menos. Ellos estiman un 3-4% al año. ¿Vale? Tiene márgenes, como podéis ver, a veces más bajos. Pero este año se estima que gane, pues ya a final de este año, $12, luego que sean 13, 14. Y normalmente estas empresas, pues CW suele estar a 20 veces beneficios, pues estas suelen estar a 15, una cosa así. Pues ha bajado bastante por esos miedos. Pero yo os invito a que pues, escuchéis los conference call y demás. Y ya os digo que tenéis como referencia que ha habido transacciones privadas en el sector. La media suele ser 10 veces EBITDA per 15, que bueno, es la media del mercado. ¿Vale? Jordi dice que no ha encontrado las cuentas de Constellation Software. Están en la web de la compañía. O sea, se llama CSI, Statutory Filings. Aquí normalmente pues tenéis todo. Financials del Q1, el Q4, el MDA. Recuerda que es una compañía de Canadá. Hernán dice que estaría interesante tener dos carteras, una como True Capital y otra de Small Caps. Sí, podéis usarlo como vasos comunicantes cuando estén los mercados más en máximos. Pues True Capital, fijaros que ahora el fondo, pues no sé si hemos perdido solo este año un 3%, o sea, casi ni nos hemos enterado. Y es lo que os digo, de lo curioso del caso de las small caps respecto a las grandes. O sea, son compañías que uno evalúa cada una de ellas y están objetivamente más caras, pero fijaros, solo ha bajado un 3%, aún así están seleccionadas pues un poco en esa filosofía de una inversión conservadora, que si la bolsa va bien, pues tiene que hacerlo bien y tal. Entonces, yo os digo, yo invierto en small caps porque me da un poco más igual la volatilidad, espero seguir haciendo esto los próximos 50 años de mi vida, entonces es irrelevante, aunque empieces a invertir ahora y pierdas un 10 o un 20 en small caps, si vas a estar toda la vida haciéndolo. Pero hay otra gente por personalidad y demás, pues tiene sentido y muchos clientes lo demandaban y está funcionando bastante bien. Y es una utilidad de inversión, pero ¿qué es eso? Que es para intentar pues, tener ese objetivo de rentabilidad de un 7 a un 10. Puede ser que si viene bien la bolsa sea un 12, pero también está bien. O sea, también genera si partes de un capital alto, pues dinero de esa forma. Ezequiel dice, sí, la caída que ha sufrido CTS la distribuyes más al contexto macro o a indicadores fundamentales. Primero, las small caps, lo que os digo, sí que al final, no me quiero repetir, pero es que han bajado mucho. En Canadá todo lo que sea tecnología y tal, bueno, he visto lo que ha bajado un GoEasy, bueno, las propias de Diane Durham, Savaria, ¿cuál más seguimos por ahí? Bueno, MTI y GDI no han bajado, pero porque son ultra seguras, a pesar de que han seguido publicando resultados y siguen creciendo. O sea, MTI publicó el otro día y creció un 15 respecto al año anterior y se prevé que mejore el mal resultado. La inflación no tiene ningún efecto. GDI lo mismo, volvió a crecer, sigue haciendo adquisiciones, todo es bueno. Aún así, desde máximo sí que ha bajado un 20-25. Pero claro, estas que son más volátiles y que te han publicado un resultado más débil por un trimestre por el tema de las cadenas de suministro, porque en cierta medida CTS parte del negocio, no todo, es parecido a lo de CDW, solo que luego le está añadiendo productos de más valor añadido, que es también lo que hizo en su día CDW, no solo distribuir, sino añadirle más valor. En este caso, software también, ¿vale? Entonces, es lo que afecta, pero es
O sea, lo de CTS es un caso curioso. Si veis aquí la estimación, para el año que viene es de unos 200 millones. A ver. CTS Technologies, ¿vale? Que lo estaba viendo mal. ¿Vale? Para el año que viene son unos 200 millones. Sigue haciendo adquisiciones y demás. Esto convertido a free cash flow, siendo conservador, deberían ser 120, 130, incluso siendo un poco generoso, 140 millones, porque la verdad que es una compañía que tiene un gasto en CAPEX muy bajo. Si lo veis aquí, son 15, 20 millones. Intereses tampoco es mucho, porque lo bueno es que cuando las acciones estaban bastante altas aprovecharon para ampliar capital y ya veis que apenas pues no pagan, y luego sería quitarle un poco los impuestos, ¿vale? Entonces se puede quedar incluso con 140, 130 millones de free cash flow. Los analistas no sé cuánto prevén. Para el año que viene, 170, me parece un poco alto, ¿vale? Pero 130, 140, 150 pues serían 8 veces free cash flow para una empresa sin deuda, ¿vale? Pero es que a corto plazo también la beta de las acciones, porque hay mucho trading algorítmico y todo esto influye mucho. Yo creo que CTS tenía también una beta bastante alta. Si veis aquí, tiene 2,24. O sea, 1,5, 1,7 es alto, 2,24 es mucho. Entonces, cuando baja la bolsa, baja más del doble, teóricamente, por esa beta. Las small caps, acciones tecnológicas han bajado un 30, pues eso te implica una caída del 60. Y sin despeinarte, o sea, sin cambiar nada. Y eso os puede pasar en muchísimas acciones, ¿vale? También es curioso. Vale. Ezequiel también preguntaba acerca de CTS y la compresión de márgenes. A ver, la inflación y sobre todo el tema de los costes de transporte, cadena de suministro, pues le han afectado. No hay todas las compañías que se puedan adaptar al milímetro. Xavier dice que Vitec Software, que la habíamos seguido alguna vez, sí, ese es otro error. Bueno, ese no fue error porque yo sí que la había comprado, pero era muy líquida. En su día no había liquidez, ¿vale? Lo de CW, que os he explicado también era 2014, o sea, yo no tenía tantos años como inversor, eran años que yo venía a ser inversor privado, que era todo muy fácil, porque estaba todo muy barato, entonces eso también te ayuda a crecerte la moral. Pero hoy en día, claro, te ponen eso por delante con esas características y pues es obvio, ¿vale? Sobre todo esa valoración que habéis visto que estaba en esos periodos, siendo paciente hubo periodos que estuvo a per 10, 11. Entonces, Vitec, ponéis que ha bajado el beneficio, pero es un negocio muy recurrente, solo que partía de una valoración muy exigente, ¿vale? Aquí sí que es verdad que ha caído un 15%, una cosa así, pero no creo que sea algo trascendental. Lo que pasa es que lo que os digo, si esto te lo publica cotizando a PER 10 o 15, pues no es tanto, pero es que fijaos de dónde viene. Viene de PER 50 y ahora ya ha bajado a PER 36, pero que hace unos días estaría a PER 40, 45. O sea, podéis encontrar una larga lista de compañías que hayan crecido estos años a un 18, ¿vale? Y sí que es verdad que los beneficios normalizados han crecido bien a un 24, pero y que están a 20 veces beneficios, no estaban a 40. Entonces, ese proceso en nuestros mercados bajistas pues es un proceso lento. La compañía no había bajado tanto como otras small caps. Pues muchas veces es justo cuando publican resultados cuando se produce esa situación. Javier me habla de S4 Capital. Sí, esta estuvo en los fondos en su día. Es una historia de emprendimiento. Bueno, sí, esta creo que lo expliqué en la clase la semana pasada, estamos hablando. Tampoco lo quiero volver a repetir la historia. Y por aquí Javier aprovecha para agradecernos por la formación y demás. Y que ha pasado muchas horas, aunque sea virtualmente con nosotros. Pues yo también estoy muy agradecido pues, que aprovechéis y que os haga utilidad el curso y que lo paséis bien al final, que sientáis que estéis aprendiendo. Pero esta sí que os invito a que veáis la clase el otro día porque está ahí explicada. ¿Vale? Joan Marín dice que los resultados de Netflix se pueden explicar como el cookie jar, que no sé si lo explicamos yo o Borja. Sí, creo que Borja también nos estuvo comentando de que ya puestos a dar malas noticias en un trimestre, pues la dieron malas para que luego los siguientes, que sabían que iba a haber esa, a lo mejor esa pérdida de 1 millón de suscriptores, y ellos dijeron, no, puede que sea 2, pues, y ahora el mercado pues, lo toma de forma positiva, ya no es tanto, pues puede ser un claro ejemplo. ¿Vale? No es que te estén engañando ni nada parecido, a lo mejor es que se pasan de conservador. Lo otro del cookie jar es más a nivel de contabilidad, de dar impairments a un nivel similar. Gabriel dice, ¿cómo se puede hablar de una empresa como Quistos que tiene poco historial y aún aporta beneficios? Bueno, pensando cuáles pueden ser los beneficios a futuro y viendo, pues, si tiene poco historial, lo que pasa es que es una historia donde había una directiva que lo había hecho muy bien en el pasado y demás. O sea, es una situación muy compleja si no te la explican o si no la veis, ¿vale? Pero la verdad que ha ido bastante bien. Y es lo que os dije. O sea, ahora ya ha subido bastante. En su día sí que, pues, en los fondos había poca liquidez para lo que era. Ahora ya tiene más liquidez. A ver si a lo mejor la pasan a cotizar al mercado principal y está más disponible, ¿de acuerdo? Vale, por aquí. Ernesto dice que ha encontrado Skyworks Solutions, ¿vale?
Esta, no sé si me suena de algo. O Keyword Solutions, es que es otra, ¿vale? Esa creo que es la que hace, contrata estos que hacen. ¿Vale? Temas de semiconductores. Y salvo alguna de estos, tiene pintas de adquisiciones. Luego el resto, bueno, a lo mejor le benefició el COVID aquí. Tiene márgenes buenos, Evit. Seguro que tiene una ventaja competitiva bastante potente. Y va a ganar 10, 11. Bueno, veo que ha bajado bastante la valoración. A lo mejor es porque la gente lo ve como un beneficiado del COVID, porque la verdad que viendo los números parecen buenos de entrada. Y ha bajado bastante, de 100 a 90. Bueno, tiene la típica ciclicidad de semiconductores, porque en ambos ciclos, en la caída del 2015 bajó, en la caída del 2018 bajó, y en el mercado bajista actual, pues la típica acción, que puedes calificar como cíclica de crecimiento. Entonces, pues sí que está baja la valoración. O sea, si veis comparado con la media histórica y demás, pues baja bastante, realmente está per 15, 16. Creo que mañana se esperan buenos resultados de SDI. Bueno, no lo sé si sean buenos o no, pero sí, este año se espera que gane unos 8 millones de beneficio. Está a 140, pues es menos de 20 veces, es 18 veces beneficios, creciendo una barbaridad. Por aquí, Efren nos recomienda la app de Quarter para seguir los datos trimestrales. Sí, esta creo que Borja la probó y es bastante buena, os puede comentar más. Pero sí que está, o sea, la podéis descargar y creo que están los conference call y todo esto, de momento es gratuita. Supongo que el día de mañana pondrán algo de pago, pero probadla, si os gusta el aporte y luego queréis seguir pagando y tal, pues echad un vistazo, a lo mejor os ayuda para seguir compañías y esto. Aunque bueno, en Ticarre lo tenéis también, o sea, cuando publican resultados y todo esto. Solo que el otro es más cómodo, porque a lo mejor estás en un viaje, o sea, tiene una app como tal. Sin embargo, Ticarre es un poco lo que yo creo que le falta, sacar una app. Entonces esa parte es interesante, estás en el trabajo, te pilla fuera y ya publica resultados, si quieres ver un conference call ahí o el transcript, pues está interesante esa parte. Vale. Javier nos dice que hagamos un speech final para que pele el bear market. Hombre, más que eso está hablando toda la clase de ello, os la podéis volver a ver una y otra vez. Pero al final esto tampoco se trata de, sí, aquí todos motivados, salís fuerte, porque no, o sea, al final lo que os hace capear los bear markets es el conocimiento y el saber lo que estáis haciendo. O sea, esto de los speech motivacionales y tal está súper sobrevalorado, porque sí, te sientes ahí, y alguna vez también te lo escuchas en internet o todo esto, vas a ir a algún evento y tal, y sí, cuando estás ahí pues te sientes como en las nubes o estás ahí que te vas a comer el mundo, pero luego, si no tienes herramientas, no tienes conocimientos, ¿por dónde empiezas? ¿Por dónde sigues? Pues eres como un pollo sin cabeza. Entonces, estudiar la historia de la bolsa, porque todo se tiende a repetir o se suele parecer, no exactamente se va a repetir, ¿vale? Estudiar la bolsa, aprender lo máximo posible, conoced muy bien lo que tenéis en cartera y decir, yo la empresa que conozco, pues es que me da igual que la economía crezca un 3, como os he dicho, un 2, un 1, o sé que la valoración actual pues es muy buena comparado con la media histórica, con una valoración relativa, con transacciones privadas del sector y tal. Y si ya encima muchas de las compañías, yo os estoy hablando a nivel personal, las vemos a 5 años, incluso en escenarios conservadores y tal, salen rendimientos bastante buenos. Bueno, ya os enseñé el otro día el escenario de rendimientos futuros que estimaba JP Morgan, ahora que ha bajado el mercado. Pues tiene sentido que era vuelto más o menos a rendir la media histórica del mercado para los próximos 5 años, un 10 anual de su previsión. No sé si se cumplirá o no, pero es un poco la posibilidad. Puede que se dé un 15 y también puede que se dé salían en estudio 0, 2 o 3, pero no salían rendimientos negativos ya a 5 años. ¿Por qué? Porque el punto de partida es mejor. Entonces, al final, he pensado que os da poder en la bolsa es el conocimiento. Porque Warren Buffett es el mejor inversor de todos los tiempos, porque se ha dedicado en cuerpo y alma a esto durante muchísimo tiempo y tiene mucha visión. Entonces, yo supongo que la caída actual no le pondrá muy nervioso. ¿De acuerdo? Emilio dice que está viendo Goedeker. Sí, es una empresa de retailer, de electrodomésticos y tal, online. Y se va a fusionar con un competidor más grande. Esperan crecer un 20% sobre 2021, manteniendo márgenes. Y nos pone aquí vuestro compañero que está cotizando a solo 3 veces EBITDA. Bueno, de hecho se ve aquí. Sí, esta compañía tuvo algún problema, recuerdo, porque la estuve viendo aquí en este colapso que tuvo, porque venía a caer bastante, de 11 a 6, colapsó. Mucha gente compró aquí, se hizo un buen dinero. Además hay warrants cotizando. Y desde entonces, pues ya veis que ha sido un goteo continuo. ¿Vale? El mercado ha perdido un poco la confianza en las expectativas del management, porque sí que es verdad que si hace estos 50 millones, pues por aquí tenéis los beneficios normalizados, serían 0,40 o 0,30, y esto 96 pues sería como 4 veces beneficios. Para algo que no es un negocio en declive y demás, pues teóricamente sería razonable. Yo haría los números pro forma, no los he hecho, de ver cuánta deuda va a quedar, porque Goedeker, bueno, aquí veis, pues, tampoco tiene mucha deuda, no sé cómo quedarán con las dos empresas, y capitaliza solo 129 millones, ¿vale? Pero sí, esta sale bastante en redes sociales. Muchas de las cuentas que os recomendé en el curso y tal, creo que la están hablando. Bueno, de hecho, Emilio nos pone en la carta del Q1 de 2022 de Arco Capital.
Sí, ya sabéis que es un fondo muy pequeñito que hace muchas microcaps y que le ha ido bastante bien. Obviamente el mercado actual es terrible para hacer microcaps. O sea, cuanto más pequeño es, menos liquidez hay, y hay salidas de capital o hay venta, no es que haya salidas de capital, sino que hay venta apresurada, sobre todo ese segmento del mercado es terrible, pero luego es donde se ganan los rendimientos más grandes de cara al futuro. Por aquí un compañero nos pone que ha descubierto Fiskas. Es un conglomerado de varias compañías, de herramientas para jardinería, fabricación de vajillas de lujo, ha cambiado la dirección, están empezando a exportar a China, es cíclica. Vale, esto es Fiskas. Hombre, de entrada, la combinación de ciclicidad, turnaround, cambio de directiva y tal, suele ser un cóctel peligroso. Ojo, también puede dar buenos resultados, ¿eh? Pero bueno, veis aquí que tampoco es que haya crecido mucho estos años. Tampoco se espera para el futuro. Y gana 1,25, parece ser, bueno, no está en 1,60, 1,80. Está 10 veces beneficios. Pero al final es un fabricante de appliance o electrodomésticos y demás, bueno, o aparatos del hogar. Estas compañías necesitan demostrar pues, que hay un crecimiento y que realmente ha cambiado. Pero ya os digo, yo cuando más dinero he perdido ha sido con todos estos turnarounds y demás, son empresas cíclicas. Entonces, combinar turnaround o cambio de directiva, de estrategia y demás, bueno, están recomprando acciones, eso es positivo también, pero tenedlo en cuenta. El tema de ver la segunda parte de la pregunta, los avances y cómo va la facturación, me llevaría más tiempo, sinceramente. O sea, leer los informes, los conference call, ver qué está sucediendo y demás. International Money Express, dice Juan. Para envíos a Latinoamérica y demás, vamos, tipo Western Union o MoneyGram. Está 11 veces beneficios, crecimientos del 15%. Y MXI. La gente tenía miedo a otro tipo de compañías por las nuevas fintechs que estaban apareciendo y demás, solo que veo que está yendo bastante bien. Un mercado bajista es una señal bastante curiosa. Y la verdad que sí, que crece un 15, un 20, va a ganar $2 por acción el año que viene, o sea, es lo P11. Curioso. No sé dónde puede estar la ventaja competitiva, pero puede tenerla. Y bueno, llevo ya un tiempo cotizando, no es precisamente una empresa nueva. No tiene deuda, ¿vale? Está bastante bien saneada. Podemos ver lo que hace con el dinero que gana. Tiene poco CAPEX. Antes me decís, oye, intensivo en capital y tal, pues bueno, aquí tenéis la explicación. No recompra muchas acciones. Y no sé si el tema del COVID le puede ayudar mucho o no. No porque creciera mucho en 2020 o 2021, era un poco su ritmo habitual. Ni que los márgenes se hayan expandido demasiado. Yo recuerdo que Western Union o MoneyGram apenas tenían crecimiento. Y parece que esta compañía sí. Lo suyo sería investigar por qué es así. Porque puede ser que tenga una ventaja competitiva buena. Vamos a ver las presentaciones. Bueno, aquí hablan de que hicieron un cambio. Hablan de que tienen apps. Parece que tienen directivos que vienen de Western Union y todo esto. Vale. Aquí sale que el mercado, no sé, por 29% de crecimiento, no creo que sea tan alto. Hay que ver. Vale. Bueno, tiene bastante información. Esto obviamente os llevaría más tiempo, pero es bueno que leáis el informe anual acerca del modelo de negocio, qué es lo que le diferencia de los otros. Seguro que hay días del analista que están ahí colgados en TKR y podéis aprender un poquito más acerca de la compañía. De hecho, los EPS ajustados es 1,40 en 2021. Y pues es que la compañía va bastante bien. O sea, aquí lo veis que es la típico compounder de crecer y crecer. No tiene deuda. Esperan ganar este año 67 millones y a 3 años 100 millones. Hombre, si la gente toma confianza de que mínimo a lo mejor se debe 15 veces beneficios, pues a 3 años, o sea, esos objetivos eran ahora, o sea, son en 2024, o sea, que ya casi son en 2 años y medio. Y prevén hacer 800 millones, este año están en 500, o sea, es un crecimiento
bastante grande. Es como del 15%, 18% anual. Miraría luego la directiva, de dónde viene esto, por qué sale a cotizar, quién es el CEO, todas estas cosas. Pero es curiosísimo, ¿vale? Pero bueno, buen hallazgo también. Hombre, supongo que a veces una acción no hace falta que baje, para que baje la valoración, porque suben más los beneficios. Y me sorprende que la acción lo haya hecho tan bien en un mercado tan bajista como ha sido el Russell. De negatividad y todo esto, no me quiero imaginar si hubiera un mercado alcista, ¿vale? Os voy a poner aquí el corazoncito, el like, ¿vale? Pero bueno, está interesante. Básicamente sería lo que miraría, porque luego tampoco hay mucho más historial. No sé si aquí hay datos. Bueno, desde el 2015 hay datos. Pero es que fijaros que vienen incluso con los últimos datos, que estos están sacados del folleto, 100 millones, 140, 180, que son crecimientos bárbaros. Y eso que en el pasado supongo que como era más pequeña, pues crecería más rápido, el 30, el 27. Y ha ido expandiendo los márgenes. Ha tenido ya algún año de márgenes un poco bajos, pero es que casi todos han sido de crecer bastante. Y desde que sale cotizando en 2018, que eran estas acciones las que emitió 38 millones, luego no ha diluido. Ha ido bastante bien. O sea, ha generado todo ese crecimiento orgánico a la vez que pues otorgaba ese free cash flow, que es lo que os digo, a discreción de la compañía lo pueden usar para otros fines. Podrían ser más agresivos, en mi opinión, recomprando acciones o haciendo algo, dando dividendos, porque la verdad es que les sobra bastante dinero. No sé si es que estos años atrás estaban endeudados y ahora se han desendeudado, porque partiendo de una deuda de 110 millones, sí que es verdad que han retirado 40 millones de deuda. Venían de una deuda de 1,5, que bueno, era poco ya de por sí. Pero curioso, tenéis aquí el día de... Estos analysis days, los transcripts suelen proveer más información acerca de por qué es diferente. Entonces ahí es bueno que penséis el modelo de negocio, por qué es sostenible, por qué no se lo pueden copiar otras empresas de... Aquí hablan de que hay directivos que vienen de MoneyGram y algo diferente tiene que tener, porque no sé si sigue cotizando MoneyGram o ya lo oparon. Y tenéis aquí, MoneyGram es un desastre, o sea, viene hasta decreciendo, ¿vale? Veis que no crece absolutamente nada, que gana 0,80 ahí, pero bastante irregular. Y es que es curioso, porque este año va a ganar 0,60 o 0,80 y está incluso un múltiplo similar. Y la otra, bueno, más cara incluso. Y Western Union... pues sí, todavía cotiza. Había rumores que eran en el pasado que algún private equity quería opar esto o algo así, pero fijaos que viene facturando 5.000 millones y básicamente no ha crecido nada. Todos los años gana 1,80, 1,90 y efectivamente el mercado, a lo mejor, como ve que tampoco va a ningún lado, pues te lo valora per 9. Pero bueno, tiene sentido, es la típica empresa aburrida, que tiene ahí sus problemillas. Vale, veis que tampoco es muy... Bueno, es que está en declive, realmente, si lo veis. Ha decrecido de una media del 2% al cabo del año. Y MoneyGram también ha decrecido. O sea, fijaos que entre los dos grandes facturan 5.000, 6.000 millones y la otra que me habéis puesto facturas los 600, que es como 10 veces menos, pero parece que les está robando muchísima cuota de mercado. Podéis buscar International Market Growth, a ver cómo es las previsiones de esto. Aquí sale US Digital, ¿vale? Parece que ser que siendo digitales van a crecer bastante, a lo mejor es donde está posicionada la compañía. Latin America, Philippines, ¿vale? Todos estos servicios de envío de divisas. Aquí está este estudio que sale un 7,4. Aquí sale crecimientos del 5. ¿Qué más podéis ver por aquí? A ver si poniendo tipo 2025 sale algo. Estos son envíos internacionales que, bueno, pues estiman un crecimiento del 1,2. A lo mejor en otras partes del mundo están más en declive y tal, y la parte de Latinoamérica yo tengo entendido que todavía crece. Aquí este estudio no sale la cifra exacta, pero sale como que todavía hay crecimiento. Esto es la parte digital, pero es que a lo mejor a ellos les afecta más la parte digital. Entonces, con un poco de paciencia podéis buscar datos acerca del sector, ¿vale? No sé si aquí a lo mejor en la descripción. Tecnología propietaria. Tienen tiendas, ¿vale? Pero también tienen apps, una propia website. Y luego parece ser que se apoyan en pequeñas tiendas a lo mejor. Pues esto es la típica tienda de conveniencia que ponen un servicio de esta compañía. A diferencia de a lo mejor un Western Union que abren tiendas propias y eso les da ventaja o las alianzas que han hecho con los bancos. ¿Vale? Entonces sería interesante
comprenderlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con esto vamos a acabar la clase de hoy. Espero que os hayáis divertido, hayáis aprendido cosas nuevas, ¿vale? Han salido compañías interesantes, muchas de las que me habéis, esta de Haití, esta misma, o las que hemos estado viendo. Entonces, creo que tenéis material para trabajar. Y sobre todo no olvidar lo que hemos estado recordando, de los mercados bajistas y todo esto, ¿vale? Así que nada, espero veros el próximo día. Espero que estéis teniendo un buen verano. Si os vais de vacaciones, pues que tengáis buenas vacaciones. Y nos vemos el próximo día de clase. Un saludo y hasta la próxima.